A continuación, corresponde hacer uso de la voz al diputado Javier Calzada para hablar a favor, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, diputado. Es un tema que ha meritado una gran discusión. Evidentemente no es un asunto menor, pero es un asunto que tiene sobre todo una reflexión de sentido común. Es inminente que los ingresos que estaban previstos para este 2020, tanto en la parte de los que provienen de la Federación, pero sobre todo en la recaudación local, no van a lograrse las metas recaudatorias. Entonces, es una decisión que tendría que tomarse como lo hace cualquier familia que sabe que le han disminuido los ingresos, como lo está haciendo mucha gente en muchos hogares en el país y en nuestro estado de Zacatecas. Se han reducido sus ingresos y evidentemente van a tener que hacerse recortes, ajustes, disminuciones al gasto diario. En la parte de las contribuciones locales, se ha hecho un análisis de una disminución en impuestos por 281 millones, en contribuciones y mejoras 34, en derechos 95, en productos 47 y en aprovechamientos 15, para un total de 472 millones. Y en participaciones, ya una vez descontado, agotado ya el Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades Federativas, el FEIEF, se hace un cálculo que van a faltar 181 millones de pesos de lo que se había estimado originalmente. En total, son 653 millones de pesos los que los cálculos de la Secretaría de Finanzas estiman que dejarán de recaudarse en el estado de Zacatecas. De tal manera que se hace la previsión y en esa previsión se toman algunas medidas. Se hace una reducción de 360 millones de pesos, no de los 653. Esta reducción de los 360 millones va acompañada de una modificación precisamente en la priorización de la aplicación de los impuestos ecológicos conocidos como impuestos a las mineras, en los cuales se establece que en el caso de que no se alcancen las participaciones federales previstas, entonces se dé una aplicación prioritaria a cubrir esos ingresos faltantes. Se establece también la potenciación del FEIEF, que esto es una medida que proviene de una propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y que se llevará a cabo en todas las entidades federativas. No es una situación exclusiva del estado de Zacatecas y esto es sí, solo sí, las participaciones caen por debajo de lo que puede restituir el fondo que tiene el FEIEF, que es por el orden de 62 mil millones de pesos para todo el país. No es, pues, un cheque en blanco que signifique una autorización sin medida de deuda pública para el estado de Zacatecas. Esto sí lo quiero dejar claro. Para poder obtener deuda, estaríamos hablando hoy de otra situación. Precisamente la vía que nosotros respaldamos en la conducción de las finanzas públicas del Estado es la del no endeudamiento. El proceso de deuda, de acuerdo a la ley, exige
que la adquisición de deuda pública tiene que ser invariablemente aprobado por esta legislatura. Y después de eso, también aprobado y registrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, no tengamos esa duda de que se está otorgando un cheque en blanco para que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado pudiera ir a pedir deuda sin ningún control. Quiero también decir que se salvaguarda los temas prioritarios en seguridad, que es el caso del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, los cuales no participan de los ajustes que están en este dictamen. Y además, tenemos que decirlo, en la discusión que se dio en el presupuesto, nosotros hemos estado trabajando durante muchas horas en la Comisión de Presupuestos sobre este tema. Hemos revisado muchos números, muchos escenarios. No es este el producto de una decisión a la ligera. Tiene que ver con todas las voces que se han manifestado. Se proponía de entrada hacer un mecanismo como el que hizo la Federación, de una carta de autorización para que los servidores públicos de confianza pudieran permitir que se les disminuyeran los bonos, los estímulos, las compensaciones. Incluso eso, para quitar esas discusiones, se quitó del dictamen. Todas las prestaciones, los salarios, no solo del sector educativo, por el que hubo una gran manifestación, sino de todas las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada, de los poderes, de los órganos autónomos, se mantienen intocados. Es decir, se está haciendo evidentemente un ajuste al gasto corriente. Es muy importante mencionar que con este dictamen esperamos que se haga un reconocimiento y evidentemente una disculpa pública a todos aquellos que nos señalaron a los integrantes de la Comisión de Presupuesto como traidores a la educación, porque en ningún momento se ha visto afectado ni el salario ni las prestaciones del sector educativo, ni se verán, de tal manera que estos ajustes se van a dar de una manera natural y sí afectan a educación, pero no en el capítulo 1000, que son los ingresos de los trabajadores. Esta es una reducción que se va a dar de manera prácticamente natural. Es por el orden de los 9,500 millones, si no mal recuerdo, el presupuesto de educación, y el ajuste que se está dando prácticamente se va a absorber de la propia baja en la actividad de la Secretaría de Educación, en los insumos de combustibles, en la energía eléctrica, en papelería, es decir, en todos los gastos de operación, al no estar activos los centros de trabajo de todo el sector educativo. Quiero también decir que efectivamente estas medidas son impopulares. ¿Quién puede dudar eso? Un ajuste al presupuesto a la baja, una reducción en cualquier rubro, nunca dejará de ser impopular. Siempre habrá señalamientos de rechazo, críticas muy respetables, posiciones de diferencia, pero también habría que ver que se actúa con responsabilidad y que se actúa en búsqueda del bien mayor,
del bienestar de la mayoría del pueblo de Zacatecas. Yo espero que con este dictamen, que ojalá y la mayoría lo pueda aprobar, también en los municipios se haga lo propio, porque van a tener que pasar por una circunstancia similar. Y aquí no había muchas opciones. Una era tomar deuda, lo que significaba que a la pesada carga financiera que ya traemos, tendría que incrementársele la tasa de los créditos que ya están contratados porque son a tasa variable. Y solo ese efecto traería una carga enorme. Estamos pagando cosa de 940 millones de pesos de intereses de la deuda. Si le suben la tasa a los créditos que están contratados, rebasaría fácilmente los 1,200 millones de pesos y entonces bajaría la calificación y sería muy gravoso para el Estado de Zacatecas. Por eso, o deuda, ¿sí?, o llegar a diciembre sin tener con qué pagar la nómina de todos los sectores del gobierno. Hasta aquí mi participación, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Corresponde